Queridos amantes de las historias de la oscuridad, se acaba el año y llega la Navidad. Y en esta fecha tan llena de luz y amor, de regalos y villancicos, ¿existirán leyendas de la mitología del horror y criaturas del inframundo? No existe lo blanco sin su lado negro, la luz sin la oscuridad, y la Navidad no se salva de tener asociadas oscuras leyendas de terror, de esas que contamos aquí en Medópolis. Que la oscuridad ilumine tu camino. En esta oscura Navidad les presentaré a la versión diabólica de Santa Claus o Papá Noel, a la ogresa de la Navidad y a su gato gigante que come niños, y a una oscura mujer tan gore y sangrienta que destripa a los niños mal portados, entre otras criaturas de la negra Navidad. De verdad, y lo digo sinceramente, que me hubiera encantado conocer a estas tétricas leyendas en mi infancia. Seguro hubiera disfrutado más esta fecha con el aliño del terror. Para mí, que algo de Grinch tengo en el alma, como presiento varios de ustedes, estas historias me hubieran ayudado a darle un toque de oscuridad a tan luminosa fecha. En lo personal, de niño, lo más oscuro que disfrutaba por estos días navideños era, y es todavía, ver la película de los Gremlins. ¿Hay algún otro fan de los Gremlins hoy en la casa? Pero bueno, cómplice del terror. Para su fortuna, existe Medópolis, y hoy les voy a contar buenas leyendas de terror. A ver si con alguna dejan con pesadillas al primito o sobrino que los visitará esta Nochebuena. ¿Se imaginan que el adorable y tierno Santa Claus tenga una versión siniestra y demoníaca? Para conocer al primer ser de la oscuridad vinculado a la Navidad, tenemos que viajar hacia las tierras frías del centro y norte de Europa. Ahí conoceremos a un verdadero demonio navideño que está encargado de torturar a los niños que han realizado demasiadas travesuras durante el año y no han seguido las órdenes de sus padres. Hoy visita el territorio inmaterial de Medópolis el Krampus. Su aspecto es tétricamente genial. Recuerdo la imagen de un sátiro, un fauno, al macho cabrío, Baphomet o incluso al dios cornudo de las brujas. Mezcla la imagen de una cabra y una bestia venida desde las profundidades del infierno. Un verdadero demonio caprino. Tengamos en cuenta que la leyenda viene desde tierras montañosas. Destacan en su amenazante imagen largos y amenazantes cuernos y colmillos. Tiene un tupido pelo en todo su cuerpo, una larga y afilada lengua. Sus ojos serían amarillos incandescentes, orejas puntiagudas. Algunas versiones hacen referencia a que tendría una cola. Camina en dos patas, las que tienen pezuñas, y por manos tendría dos peligrosas garras que tendrían relación con su nombre, ya que en alemán Krampen significa garra, es decir, el de las garras, el agarrador. La leyenda cuenta que cada noche entre el 5 y el 6 de diciembre, el Krampus sale en la búsqueda de los niños que tuvieron un comportamiento inadecuado durante el año. Esos niños que hacen unos berrinches infernales, que hacen caso omiso a las órdenes de sus padres. Seguro conocerás a más de alguno. Te recomiendo que le compartas este video. En muchos lugares se celebra o comienza a celebrar las fiestas navideñas el 6 de diciembre, el día de San Nicolás. Más adelante les hablaré más de la conexión de este santo con Santa Claus. Por eso se habla de esta fecha. Pero hoy también se cuentan tétricas historias del Krampus actuando la misma noche de Navidad. El Krampus recorre las calles haciendo sonar sus cadenas y sus encerros, para así extender el terror entre los niños que temen ser merecedores de un aleccionador castigo de esta criatura del lado oscuro de la Navidad. Cuando la bestia se encuentra con un niño, lo tira al piso, lo azota con fuerza con una rama de abedul o con un látigo hecho de crin de caballo, hasta que el niño se vuelva bueno. Pero a quienes no logra cambiar con su azote terapia, lo mete a su saco. Su amplia y fuerte espalda le permite llevar un saco con muchísimos niños. Se los lleva hacia el mundo de la oscuridad o al infierno por siempre. Algunos dicen que la condena también podría durar solo un año de torturas y volver a libertad a la siguiente Navidad. También hay versiones que el Krampus ahogaría a sus víctimas en ríos, tal como lo hiciera la Llorona con sus hijos, como vimos en un capítulo pasado de Medópolis. Y algunos se atreven a decir que incluso podría alimentarse de sus víctimas. Un elemento común entre diversas criaturas navideñas del terror es la costumbre de alimentarse de la tierna carne de niños revoltosos y desobedientes. La elección del abedul como elemento usado para el azote tendría que ver con dos cosas. Una es que para los teutones y eslavos es un árbol mágico, un árbol sagrado,
representa la primavera. Se asocia a la magia y a la sabiduría. También se usaría en ritos de iniciación en aquelarres. Me hizo recordar a la higuera de la que hablamos en el capítulo de la noche de San Juan. Les dejo el link en la descripción. Se dice que el abedul es un elemento purificador. Por ello, se tenían en las casas manojos de ramas colgados en la pared para alejar a los malos espíritus y demonios. Quizás por estar tan a la mano los padres, era una herramienta común para castigar a los niños. Entonces, si el Krampus hubiera sido latinoamericano, estoy seguro que habría castigado con una chancleta. Ya podemos ir viendo la conexión con Santa Claus, quien entra hasta tu casa por la chimenea para dejarte un regalo que extrae de su saco. En cambio, el Krampus, que también entra por la chimenea, entra para azotar y raptar a los niños mal portados y llevarlos en su saco. Antes de seguir, hablemos un poco del origen de Santa Claus, ya que es fundamental para comprender la historia del Krampus. El 6 de diciembre, la noche más vinculada con él, se celebra en el santoral católico a San Nicolás, que habría sido el origen del Santa Claus que conocemos hoy, donde también Coca-Cola aportó con esta neoleyenda de manera fundamental, pero eso es harina de otra historia. San Nicolás fue un obispo católico del siglo IV, que como decíamos es el precedente de Santa Claus o Papá Noel. Se dice que al quedarse huérfano, San Nicolás regaló todas sus pertenencias e ingresó al monasterio. Luego ganó fama siendo un obispo muy misericordioso, que acostumbraba a dar dulces a los niños. Un obispo con niños igual miedo. Un dato interesante también es que se dice que San Nicolás era un reputado exorcista. Y un dato perturbador para algunos, dice que el propio Krampus era un colaborador de Santa Claus. Santa, dado el aspecto temible de su ayudante, le pedía que fuera él a asustar a los niños mal portados. Otros dicen que la costumbre de Santa de dejar un carbón a los niños traviesos era en realidad una pista para indicar al Krampus cuáles eran sus víctimas. De hecho, Krampus también utiliza la chimenea para llegar hasta la intimidad del hogar. Por eso, si crees que un Krampus quiere atacar a los niños de tu hogar, y si tienes chimenea por supuesto, esta debe estar siempre encendida durante las fiestas navideñas, desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, para que el Krampus no la pueda utilizar como entrada a tu morada. Aunque con esta medida también quedaría fuera Santa Claus y sus regalos. La noche del 5 al 6 de diciembre es llamada Krampusnacht, es decir, la noche del Krampus en alemán. Hay que contextualizar nuevamente que en países como Alemania, las celebraciones de Navidad comienzan el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, el Nikolastag, es decir, la mañana o el día de San Nicolás. Los niños la noche anterior dejan sus zapatos o botas preparados para recibir ahí dulces o regalos por haber sido niños buenos. La leyenda del Krampus causaba verdadero terror entre los niños de la antigua Europa, e incluso algunos padres temían perder a sus hijos más traviesos en esta fecha. Se cuenta que una Navidad donde las noches son más largas en el hemisferio norte, dos hermanos, Emma y Alan, de 8 y 6 años respectivamente, no hicieron caso a sus padres de irse a dormir porque esperaban estar despiertos cuando Santa Claus viniera a dejar sus regalos. La ansiedad no los dejaba pegar pestañas. La madre insistió que debían dormir porque si no, Santa no pasaría por su casa. Pero los niños no hicieron caso y siguieron atentos mirando por la ventana. Emma y Alan eran niños muy consentidos, especialmente por su padre, lo que a veces los transformaba en pequeños insoportables. Con alegría, los niños creyeron ver un movimiento en el patio y rogaron que fuera Santa con sus esperados regalos. De un momento a otro, se apagaron las luces de la casa. Las únicas que quedaron encendidas fueron las del árbol navideño. En ese momento, se escuchó un fuerte ruido que venía de la chimenea. Algo pesado cayó ahí. En la penumbra, se comenzó a ver a una especie de hombre con cachos y enormes garras. Sus dientes eran afilados colmillos y sus ojos de un luminoso amarillo. Los niños quedaron atónitos. La horrible criatura se puso de pie frente a ellos y les preguntó si habían sido niños buenos. Los niños estaban en estado de shock, no dijeron nada, así que el Krampus fue a la carga nuevamente con la pregunta: Niños, ¿han sido buenos? Los niños tímidamente esbozaron un sí. ¡Mienten! Gritó furioso el Krampus. Con sus garras los tomó, los lanzó dentro del saco y se perdió con ellos entre la noche y la nieve. La madre ante el ruido fue a la sala. La puerta estaba abierta. Los niños ya no estaban. Nunca más volvería a ver a los pequeños Emma y Alan.
Días previos a la Navidad, muchos europeos pronuncian la frase Gruß vom Krampus, que podría ser un dicho popular o un saludo al Krampus, que se usa para recordar a los infantes que el Krampus está por venir y tienen que ser niños buenos. En español sería algo como saludos del Krampus o saludos te envía el Krampus, es decir, te está mirando. Como decíamos, los niños de la antigua Europa se traumaron con el miedo que les infundía la leyenda. Hay que pensar que era un mundo muy distinto y duro para ser infante y también adulto. Estaban mucho más cerca de la muerte que los acomodados niños de hoy. Fue tanto así que la iglesia en el siglo XII prohibió contar la leyenda. Aquí no le hacemos mucho caso a la iglesia, así que la vamos a contar igual. Porque si hay algo que es inmortal en este mundo, son las buenas historias. Por eso, hoy las contamos y honramos aquí en Miedópolis. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas acusaban a los socialdemócratas de haberlo creado para su uso político. Nos enteraron que el Krampus era una historia antiquísima. Las teorías se dividen en torno al origen de la leyenda. Muchos hablan de Alemania, pero también se plantea que la leyenda habría nacido en los Alpes suizos. Para entender su linaje, hay que mirar hacia la rica mitología nórdica, ya que se dice que es hijo de Hel, es nada menos que la encargada del inframundo de los muertos sin honor. Es hija de Loki. Por un lado de su cuerpo es absolutamente hermosa y por el otro lado es un cadáver en avanzado estado de putrefacción. Existe todavía hoy un debate abierto si la leyenda viene de los tiempos paganos o es una criatura nacida en la era cristiana. Esta última opción explicaría sus varias semejanzas al demonio cristiano. El hábitat del Krampus está especialmente en los países alpinos como Alemania, Austria, Francia, Italia, República Checa, Eslovenia y Suiza. Hoy en algunos de estos países los hombres acostumbran esta noche a emborracharse y vestirse, más bien caracterizarse como un Krampus, y recorren la Krampuslav, que es una especie de congregación o tétrico o carnaval de muchos Krampus. Pero ahora estaba leyendo que algunos, gracias a las buenas cervezas de esa zona, se habían metido demasiado en su personaje de demonio navideño castigador y daban azotes desmesurados a los espectadores del carnaval. Así que ahora están prohibiéndolo del alcohol. Siempre hay uno que no se controla y arruina la fiesta. A esos el Krampus debería meterlos en el saco. De todas formas, me parece una festividad súper interesante. Por lo invernal de la fecha se suelen ver imágenes donde la nieve cae entre los Krampus que recorren las coloniales calles del norte de Europa. Estética de terror muy atractiva, creo yo. Que la oscuridad ilumine mi camino hacia un 6 de diciembre en un pueblo de Eslovenia, de Austria, de Suiza o Alemania, donde voy a compartir una responsable cerveza con un amigo Krampus. Sigamos, en este caso con las siguientes criaturas. Es un plural porque hablaremos de un grupo de 13 seres, los Johannesbeinar o los 13 santas de Islandia. Desde las tierras de Björk, es decir Islandia, vienen a oscurecer la Navidad los Johannesbeinar o los 13 santas de Islandia o los Julelads. Bueno, como hablamos en su momento aquí en Miedópolis, tal como Halloween o Día de Muertos y la Noche de San Juan, también es de alguna forma la celebración de un solsticio, o ese es su origen. Una vez más la adaptación de una costumbre pagana a la tradición cristiana, tal como Halloween o la Noche de San Juan. Si el paganismo demandara al cristianismo por derecho de autor, habría que vender mucho oro al Vaticano para pagar la indemnización. Los pueblos germanos y vikingos le llamaban a estas fechas Yule, las fiestas del Yule o el tiempo del Yule. Sobre esta adaptación, como muestra un botón. El árbol de Navidad surgió cuando los cristianos vieron que en el norte de Europa, por estas fechas, celebraban el nacimiento de Frey o Freyr, el dios de la lluvia, el sol naciente y la fertilidad, y lo celebraban adornando un árbol de hoja no perenne, es decir, que tenga hoja todo el año. El árbol representaba el árbol del universo al que llamaban Yggdrasil. Es el árbol de la vida que mantiene unidos los diferentes mundos de la mitología nórdica. San Bonifacio, un evangelizador alemán, tomó este discurso y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil y en su lugar plantó un pino, al que adornó con manzanas y velas y adaptó el relato a los valores cristianos. En Islandia la festividad tenía el nombre de Jólasbeinarnir o Jalasbeinar, y según la leyenda de estas frías tierras dicen que hay 13 criaturas llamadas Johannesbeinar. Tendrían el aspecto de un hombre viejo, a pesar de que muchos le llaman niños. Durante 13 días, un día cada uno, tendrían la misión de llevar dulces y regalos a los niños. Si el niño no había sido bueno, de regalo le dejarían papas podridas. Pero las versiones más antiguas dicen que entraban a las casas a asustar a estos niños mal portados
y que incluso se los robaban y llevaban consigo porque tenían fama de ladrones. Cada uno de los 13 Jólasveinar tenía características específicas, como por ejemplo, Stegjastaur era aficionado a robar ovejas, Gili Jagur robaba leche, Potasleikir robaba la sobra de las ollas, y así. Entonces, cuando se empiezan a desaparecer las cosas en estas fechas, a escucharse ruidos extraños, es señal que los Jólasveinar han salido de las cuevas de las montañas y andan en la búsqueda de los niños bien portados para premiarlos y de los mal portados para castigarlos e incluso robarlos. Vamos con la siguiente criatura de las leyendas oscuras de la Navidad. Nos referimos nada menos que a una verdadera ogresa de la Navidad, Grilla, quien sería la madre de los 13 Jólasveinar. Grilla es una ogresa de la Navidad islandesa, o también podríamos decir que es como un troll o una descendiente de los trolls. Debe ser uno de los seres más importantes del bestiario de la mitología islandesa. Vive, como muchos de los seres mitológicos de la zona, en las montañas. Las historias hablan de una mujer gigante, de un aspecto horrible y grotesco, dientes afilados, tiene una larga y desaliñada melena de cabello oscuro, desordenado y lleno de nudos. Hay versiones que cuentan que tendría barba, algunos comentan que de su cabeza saldrían 2 cachos, incluso hay versiones que hablan que tendría múltiples cabezas. Muchos dicen que son 3 cabezas con 3 ojos en cada una, pero en algunas leyendas se dice que Grilla tendría nada menos que 300 cabezas. Su nariz es larga y puntiaguda. Tenía pezuñas como pies. También tiene cola o colas, porque algunos dicen que son unas 14 o 15 y los más aventurados dicen que serían más de 40 colas. Viste ropa andrajosa y desgastada, añadiendo a su apariencia una sensación de descuido y rusticidad. Tendría mucha fuerza y una habilidad sobrenatural para identificar y encontrar a los niños mal comportados. Al igual que Krampus, usaba uno o varios sacos para ir juntando a estos niños. En sus diferentes colas llevaba los sacos y a los niños los llevaba hasta su temible olla para prepararlos como un estofado. Otra coincidencia con el Krampus es que en 1746 se promulgó un decreto que prohibía asustar a los niños con su leyenda. Tiene la capacidad sobrenatural de transformarse o cambiar su aspecto, lo que le ayudaría en su objetivo para conseguir a niños mal comportados para así darse un contundente banquete navideño. Lo que también le ayudaría a cumplir su misión sería su espectacular capacidad auditiva, gracias a sus privilegiados oídos que le permiten escuchar conversaciones a kilómetros. Por esas épocas, los padres advertían a los niños diciéndoles: Grilla te va a hervir vivo, roe tu corazón, succiona la piel de tus huesos y lame la grasa de tus dedos. Realmente una advertencia mucho más dura que la que cuando te dicen que no te va a llegar un regalo sino que un pedazo de carbón. El marido de Grilla es también un ogro devorador de niños llamado Lepaduli, pero es sumamente flojo y espera que Grilla sea la que le lleve el alimento a su casa. Aunque ojo, este no es el padre de los 13 Jólslat. Eso fue con su primer marido, Voli. Ese murió de viejo. Luego se casó con otro, pero la aburría profundamente, así que un día se lo comió. Y Lepaludi es el tercer marido, que era flojo, pero valiente, porque engañó a Grilla con una joven llamada Lupa, a la que contrató cuando Grilla estuvo enferma. Incluso tuvo un hijo con ella, pero eso ya es farándula mitológica. A Grilla quizás ya la viste alguna vez en la serie Sabrina, en la serie animada Hilda y en el video God of War en su versión Ragnarok. La malhumorada Grilla está estrechamente vinculada a la cuarta criatura del terror navideño que hablaremos aquí en Medópolis. Invocamos nada menos que al gato de Grilla, Jólakötturinn. Jólakötturinn, el gato de Yule o el gato de Navidad, es un felino de enormes dimensiones. Recorre los fríos suelos nevados del invierno islandés mientras devora sin la menor misericordia a las personas que no han recibido ropa nueva en esta Navidad. O sea, si nadie te regala ropa, además de no poder lucir una prenda nueva en la cena navideña, viene un gato gigante y te come. El tamaño, si bien algunos dicen que sería del porte de un león, otros indican que puede ser 10 veces más grande, o que incluso podría alterar su tamaño según sus necesidades. La historia de este temido gato se hizo popular por toda Islandia y Europa cuando el escritor islandés Jolin Koma le dedicó un poema. Otra increíble artista que también le dedicó una obra es la superestrella islandesa Björk. El origen de la difusión de esta particular amenaza sobrenatural
vinculada a la ropa nueva tendría relación con que la usaban los dueños de los campos para incentivar a que los trabajadores terminaran el proceso de la lana antes de Navidad. Los trabajadores que cumplían con el objetivo eran premiados con ropa nueva y los que no, por supuesto, eran devorados por el gato gigante de Navidad. Bueno, muchos trabajamos mejor a base de presión. A los trabajadores también por estas fechas se le daba un regalo de comida para celebrar la fiesta navideña, pero también se decía que el gato te lo podría robar y comer. También es un excelente incentivo al gasto, algo tan apreciado por las sociedades consumistas, en especial en esta festiva fecha. Para los niños representaba que si no tenías ropa nueva para Navidad, era un símbolo que no te habías comportado bien durante el año y por eso nadie te regalaba ropa. Entonces te merecías irte hasta las fauces del gato de Grilla. De alguna forma, era una pista para que el gato reconociera a sus víctimas. En los países nórdicos, donde el frío es un elemento clave en su identidad, se hacen parte del paisaje cultural las ovejas, la lana y el vestuario. Además, los pastores, al llegar a casa y cerca del fuego, le contaban estas historias a sus niños. Pero también me parece una excelente forma de hacer valorar cuando se recibe ropa como regalo, ya que esa prenda que te regaló tu tía, que no tiene nada que ver cómo tú te vistes, te puede salvar la vida. Sigamos el camino de la oscuridad con la próxima criatura que te va a sorprender. Debe ser la más sangrienta de la noche. A continuación invocamos a la señora Berta, una criatura más que camina por la frontera entre lo pagano y lo cristiano. Frau Berta o Perchta tiene su origen en una deidad de la mitología nórdica que cuida a los niños pequeños que mueren. Sus almas son llamadas Heimhen y les agradecen a Perchta ayudando a cuidar la tierra. Al ser una deidad, poseía un culto donde sus adoradores ofrendaban comida y bebidas. Berta los premiaba con riqueza y abundancia. Su nombre lo podríamos traducir como la que brilla. Podría provenir de la diosa Olda o de Frau Hol y otras figuras germánicas como Freya. Su nombre fue variando entre distintas épocas y territorios entre Suiza, Eslovenia, Alemania y Austria. Es la diosa de las hogueras, de las mujeres trabajadoras, de las sabias, de las curanderas y de las brujas, protectora de las hilanderas y tejedoras, porque de hecho ella misma habría sido tejedora. Como tantas historias paganas, esta convivió con el cristianismo y se asocia a la cacería salvaje, otra historia mitológica de aquellas. Entra a las casas durante 12 días, entre la Navidad y la Epifanía, o Día de Reyes Magos, o el Día de Perchta. Frau Berta entraba a las casas y premiaba o castigaba a las familias según lo trabajadoras que habían sido durante el año. Se preocupa mucho que se cumplan las labores domésticas. Es especialmente exigente con las mujeres y sus labores vinculadas al hilado de la lana. Incluso revisa la calidad del tejido. A las familias trabajadoras las premiaba con su bendición y regalos. A las que no, eran castigadas con profundas desgracias. Cuando no se ha terminado el hilado o el tejido no tiene la calidad esperada, quema los usos, los telares o los propios tejidos. A los niños de la familia también los recompensaba si su comportamiento lo ameritaba, con una moneda de plata que dejaría en uno de sus zapatos o en un balde. Pero si habían sido unos malos niños, Perchta abriría su estómago con un cuchillo que llevaba entre sus ropas, lo destriparía hasta la muerte y lo rellenaría con paja, piedras y basura. Esta sí es una criatura navideña con personalidad. Papá Noel deja un carboncito, Perchta los destripa y rellena de paja y piedras. Se le acusa también de llevarse a niños mal portados y comérselos, tal como Grilla. Esas 12 noches, Frau Berta viaja con las almas de los niños que han fallecido el último año. Algunos precisan que serían los niños que morían sin bautizo. Incluso tendrían la misión de vigilar el comportamiento de las personas para saber si Perchta premiará o castigará. También su leyenda aparece a la hora de no cometer tabúes culturales como hilar ropa durante los días sagrados. Se le asocia hoy en día más con una figura de una bruja que la de una deidad, es decir, una bruja de puntiaguda nariz, en este caso una nariz hecha de hierro. Es también un personaje dual. Algunos hablan de su lado bueno y otros de su lado oscuro. Su apariencia también vive en la dualidad. Puede ser una hermosa y joven mujer vestida de blanco o una anciana siniestra que camina con un bastón y viste andrajosas ropas. Algunos cuentan que tendría solamente un pie y este sería enorme y con la forma de una pata de ganso. En el sur de Austria existe una versión masculina de Perchta llamada Quantenberman. Algunos postulan que sería más bien su contraparte, su equivalente.
Para alimentar a Perchta, en su peregrinación por las casas, se acostumbraba a dejarle un vaso de leche y algo para comer, para que deje su bendición en la casa. Lo que sobraba del alimento se esparcía por el campo, lo que funcionaba como un mágico fertilizante. También se le daba de comer a los animales para que fueran fértiles. Perchta es un tremendo personaje navideño que al menos a mí me ha encantado. Sigamos por este tour por la Navidad del Terror. Los oscuros caminos de la Navidad Negra de Medópolis nos llevan hasta Francia, donde vive la leyenda de Père Fouettard, lo que en castellano sería el Padre Látigo. También fue bautizado con otros nombres en distintos territorios de la región. Al igual que el Krampus, aquí estamos hablando de un acompañante de San Nicolás. San Nicolás se encarga de entregar regalos a niños bien portados y el Padre Fouettard es el encargado de repartir azotes. En ciertas regiones de Francia y Bélgica se suaviza la historia y dicen que solamente les entregaba un carbón o una remolacha. Qué aburrido. Hay una versión que dice que los personajes que saldrían la noche del 5 de diciembre serían tres: San Nicolás, que tendría un rol protector hacia los niños, Christkindl, que sería el ser angelical que reparte los regalos, y nuestro querido Padre Látigo, encargado de los castigos. Han descrito al Padre Látigo como una encarnación de Lucifer, un delegado del diablo, un verdadero hombre del saco bíblico. Se le describe como un personaje siniestro, cubierto de pieles, con una larga barba blanca, con cara sombría y cabellos desgreñados. Lleva consigo un grupo de varillas y un palo para con ellos castigar a los niños. También carga un saco donde podría meter a los niños. En vez de pies, tiene pezuñas o zapatones que hace resonar en el suelo para hacer temblar de miedo a quien los escucha. Como se dan cuenta, es bien similar al Krampus en algunos aspectos. Pero el origen de esta leyenda se podría haber dado por el año 732 y tendría que ver con la figura del mariscal Jean de Drac, un sanguinario hombre que tenía aterrorizada a la población de Alsacia, robaba a los campesinos y secuestraba a los viajeros que soltaba por medio de la cobranza de un rescate. Pero otros aseguran que la historia comenzó con Jean le Boucher o Jean el Carnicero, un hombre que trabajaba en el rubro de las carnes y que se ganó su oscura fama movido por su avaricia, al raptar a 3 niños ricos para robar su oro, a los que luego asesinó con un cuchillo de carnicero, le cortó la garganta y los preparó como estofado. Se dice que dado este crimen fue condenado a ser un ayudante de San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus. Aburrido. Raro igual que un hombre que asesinó a niños, su castigo sea castigar por la eternidad a niños dándoles golpes. Por su biografía realmente esto parece un premio. Otra versión dice que Santa Claus salvó a esos niños. Pero bueno, todas estas historias con el tiempo buscan darle una versión menos sangrienta, ya que a pesar que estas leyendas se puedan asociar a cuentos de niños, estos cuentos de niños en estas épocas eran muy sangrientos. Estoy pensando en hacer un video sobre las versiones originales y gore de los clásicos cuentos que luego con los años han sido blanqueados. Los cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen. Otro personaje de la oscuridad navideña y de tierras francófonas es Hans Trapp. En las profundidades de los bosques de Alsacia se oculta una historia que te enfriará la sangre. En tiempos remotos, cuando la nieve cubría los campos y los árboles se erguían como testigos silenciosos de antiguos secretos, existía un hombre llamado Hans Trapp, cuya alma estaba corrompida por la avaricia y la maldad. Hans Trapp, una vez que logró prosperidad y respeto, cayó presa de su codicia desmedida, negoció con fuerzas oscuras, vendiendo su alma al mismísimo demonio a cambio de poder y riqueza. Con el paso del tiempo, su corazón se volvió frío como la nieve que cubría el suelo en invierno, y su crueldad se extendió como una sombra sobre los aldeanos. Su despiadada ambición lo llevó a cometer atrocidades inimaginables. Fue desterrado a las profundidades del bosque por la sociedad y, según algunos, por el mismísimo Papa, quien lo exoneró de la iglesia. Así es como fue condenado a vivir en la completa soledad entre los árboles retorcidos y los susurros de la malevolencia, donde se dedicó a acercarse más aún hacia los poderes de la oscuridad. Viste como un espantapájaros, sus ojos brillan como carbones encendidos y tiene una sed insaciable por el miedo que provoca entre los adultos y niños de la región. Además de esa siniestra sed, tiene una aún más temible hambre, ya que por su conexión con la magia oscura, su objetivo ahora era comer carne humana. Gracias a su apariencia espantapájaros, lograba cazar a los niños que se comería. Un día capturó a un niño pastor
al que asesinó con un afilado palo y preparó asado en sus brasas. Justo antes de dar el primer bocado, el mismísimo Dios le envió un rayo, el que le provocó la muerte. Pero eso no fue suficiente, porque ahora vuelve desde el inframundo en cada Navidad para comerse a los niños que en su corazón albergan la semilla de la maldad. Cada cuarto domingo de Adviento en Wissembourg, Francia, se hace el desfilo en honor a Hans Trapp. Vamos a seguir hablando de los compañeros oscuros de San Nicolás. Esta vez nos referimos a Besnickel. Se habla de un hombre de muy mal genio, alto y delgado, que viste con pieles, suele estar muy sucio y descuidado, posee una larga lengua, usa una máscara para ocultar su rostro y también lleva en su mano una varilla o un látigo con la que golpearía a los niños mal portados, y también, como varios otros personajes de la Navidad, no podía faltar, lleva un saco. Para los niños buenos llevan en sus bolsillos pasteles y caramelos. A diferencia de otros oscuros ayudantes de Santa, este saldría solo. Por su mala apariencia no era bien recibido a pesar de llevar regalos a los niños buenos. Ni siquiera los niños buenos lo recibían bien. Es una historia que vendría desde la Edad Media, y a partir del siglo XIX se le comenzó a ver como el rival de Santa Claus. Solo los niños lo pueden ver. Como se han dado cuenta, hay varias conexiones entre varias de estas criaturas que hoy hemos conocido. Muchas son variaciones que se van construyendo en distintos territorios y épocas, pero la mayoría van de la mano de la dualidad cristiana, que tiene que ver con el premio y el castigo, con el paraíso y el infierno, con la salvación o la condena. Para terminar, vamos a adelantar algo de un futuro capítulo dedicado a los duendes, ya que ahora invocamos al Tomten, también conocido como el gnomo de la Navidad. Aunque ojo, que al final te voy a dar un dato sobre la conexión de la Navidad con los licántropos, es decir, con los hombres lobo. La historia del Tomte es una leyenda especialmente viva, adivinen dónde, en el norte de Europa. En Dinamarca se llama Nisse y en Finlandia Tontu. Son muy pequeños, entre 60 y 90 centímetros, lucen largas barbas blancas y sombreros puntiagudos de color rojo. Vivirían en secreto en las casas y graneros de las personas de campo. Si andan de buena, protegen a la familia; si andan de mala, pueden llegar a matar el ganado. En algunas versiones se dice que tienen un solo ojo, igual que mi abuela. Este único ojo les permitiría saber qué niño se ha portado bien o mal, igual que mi abuela. Como varios duendes, tiene fama de ladrón y por ello se dice que robaría los regalos de los niños. Básicamente por envidia, porque a él no le regalan nada. Una buena práctica es que en Navidad se les prepara como regalo navideño un plato de gachas, un plato elaborado a base de avena. Se cuenta una historia que un día, por error, una joven muchacha se comió el plato sin saber que era para el Tomte. Él, enfurecido, la mató a golpes. Mal genio el pequeño. Pero la versión más oscura y tétrica dice que el Tomte a los niños malos, mientras duermen, los asesina asfixiándolos. Creo que ya no volverás a mirar igual a los gnomos navideños. Y para terminar con este inventario del oscuro panteón navideño, te cuento lo prometido sobre la conexión de los hombres lobos con la Navidad, porque investigando este tema me he enterado que para varias culturas los niños que nacen el día de Navidad tienen muchas posibilidades de convertirse en hombre lobo, ya que se considera una blasfemia nacer el mismo día que Jesús. De hecho, el escritor Guy Endore toma e incluye este dato en su famoso libro, quizás el más famoso de la literatura de licántropos, Un hombre lobo en París. Bueno, queridas criaturas, espero haber cumplido con la misión de darle algo de oscuridad a esta luminosa fecha. Recuerda que para que no te caiga nuestra maldición, debes compartir este video con al menos 3 amigos. ¿Cuál fue tu figura navideña oscura favorita? La mía es Frau Berta. Cuéntame en comentarios sobre qué te gustaría que hablemos en el próximo capítulo de Medópolis, que la oscuridad ilumine tu camino.